compartir ese reto de una manera también creativa, propositiva, orientada hacia la lógica de impulsar cambios desde esa política pública que tanto hemos señalado, porque ahí está una responsabilidad fundamental. Finalmente, pues con todo esto podemos afirmar que a pesar de ciertos cambios, ciertos adelantos y de la supuesta democratización del ejercicio del poder y un poquito esta lógica de ir cuestionando pues, los mecanismos de dominación, etcétera, las antiguas normas y creencias patriarcales continúan invisibilizando las injusticias de la desigualdad entre géneros, pues, ¿no? En cualquiera de las posibilidades que eso se puedan expresar. Por tanto, la tarea a realizar hacia la no violencia, el respeto mutuo y la igualdad entre mujeres y hombres es aún de gran relevancia. Es aún un gran compromiso que tenemos como personas para avanzar hacia lo que nos gustaría lograr. Es ahí donde está entonces el potencial de este poder autoafirmativo que les comentaba al principio. Ojalá lo pudiéramos recibir y a la vez con responsabilidad ejercer para lograr juntas un adelanto verdaderamente sustantivo pues, hacia donde queremos como sociedades. Pues, ¿no? Traía otra parte de la ponencia en donde iba a expresar varias propuestas que hemos configurado sobre cómo hacer el trabajo con hombres para estas lógicas. Son bastantes, entonces si empiezo, pues ya me comí los 15 minutos, ya me llegó el papelito de que gracias por participar. Entonces, esas no las voy a expresar, pero se las voy a dejar como herramienta para que después del foro, de este encuentro, perdón, pues pueda ser útil. Son propuestas que hemos generado como equipo de trabajo y que siento que pueden ser con elementos muy prácticos, pues muy concretos de cómo incidir con ese que es el gobierno, ese que es el Estado, digamos, en lógicas de responsabilidad y de obligación, para que los cambios que buscamos no sean solamente muestras útiles o gratas en ciertos momentos, sino realmente efectos transformadores con la cobertura que con esos presupuestos se requiere impulsar. Pues, ¿no? Hemos ido reflexionando sobre el poder, ¿no? Y creo que esta reflexión pues, sobre el poder que nos ha antecedido además, ¿no? En las palabras me parecen muy exactas y muy ricas, tanto de Pilar, Jimena, Rafael y Carlos, ¿no? Que además nos muestran múltiples vertientes de ver qué es el poder, ¿no? Y cómo podemos reflexionar desde diferentes espacios y desde estos diferentes locus de enunciación que nos plantean formas de vida y pertenencias también, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en el último tiempo con Jimmy, con los demás compañeros en el SISTAC, ¿no? Hemos venido trabajando en tratar de reflexionar qué es el poder, ¿no? Y qué es el poder en estas relaciones de género y qué es el poder que además nos adjudican a los hombres en general, ¿no? Bajo diferentes formas de expresión. Hace un momento ya no pude participar y quería también aclarar esto, ¿no? Cuando los hombres empezamos a reflexionar el tema de las masculinidades, no lo hacemos específicamente bajo esta lógica de la identidad, ¿no? De esa identidad esencialista además, ¿no? Más bien creo que hemos aprendido de toda la experiencia que han tenido las feministas y el trabajo también de género, ¿no? De ampliar esta reflexión no solamente a un factor identitario, ¿no? Sino a las múltiples formas de participación que tenemos los hombres en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, vamos a reflexionar el poder y nuestras participaciones en estos escenarios, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en este último tiempo? Hemos hecho una investigación en 5 pueblos indígenas, ¿no? Para ver cómo se construyen y cómo se manifiestan las masculinidades en estos espacios, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también ha servido como un proceso de autorreflexión del equipo que hemos tenido, ¿no? Porque de pronto también hemos ido reflexionando y concuasando estas miradas de los otros hombres con nuestras miradas, ¿no? ¿Qué hemos ido viendo cuando hemos ido a hablar y hemos ido a reflexionar sobre el poder? Hemos ido a ver aquello que tú, Carlos, nos decías, ¿no? Estas mecánicas del poder, estas genealogías del poder, ¿no? ¿Y qué hemos ido descubriendo, por ejemplo, en estas prácticas de poder de los hombres en estos diferentes espacios que hemos visitado? Hemos podido ver, por ejemplo, que muchas de estas prácticas del poder tienen a veces una referencia histórica, mítica, ¿no? Muchas de estas esencias de los hombres
construidas bajo esta lógica del hombre, del guerrero, por ejemplo, están sustentadas en estas lógicas míticas, en estas identidades míticas, ¿no? Por ejemplo, en la identidad guaraní, por ejemplo, cuando hablamos de los hombres y de sus prácticas y de sus relaciones de poder, por ejemplo, ellos hacen mucha referencia a sus pasados guerreros, por ejemplo, ¿no? Y cómo estos pasados guerreros pasan una factura también en la actualidad a cómo deberíamos ser los hombres, ¿ve? Y qué se nos permite y qué no se nos permite, ¿no? Entonces, es bien importante también señalar esto, porque creo que cuando estamos hablando sobre el poder, también deberíamos reflexionar sobre aquellas adjudicaciones que nos hacen a los hombres, ¿no? Y que en algunos casos también nos hacen elegibles y reconocibles, ¿no? En las diferentes sociedades. Por lo tanto, creo que es bien importante reconocer y reflexionar sobre esto. Estas mecánicas del poder que generan actuaciones en las diferentes sociedades de los hombres, que deben ser reconocidas por los otros hombres y por los otros sujetos, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Necesariamente tienen que estar ligadas a aquello que se ha establecido en la sociedad específica, ¿no? Históricamente definida, ¿no? ¿Qué concepto hemos ido planteando en esto? Hemos rescatado el concepto, por ejemplo, de hábitos de Bourdieu, ¿no? Y creemos que estas construcciones identitarias, por ejemplo, estas construcciones de masculinos y femeninos, generan hábitos de género, ¿no? Hábitos de género que establecen formas de participación, formas de relacionamiento y formas de actuación en nuestros diferentes espacios sociales, ¿no? Que además generan espacios y definiciones y distribuciones del poder, ¿no? Pero no del poder en la lógica emancipatoria generalmente, o como los plantea Carlos, bajo esta lógica más positiva, ¿no? En general estas distribuciones del poder están ligadas bajo estas lógicas que Pilar mencionaba, ¿no? Estas lógicas de opresión, estas lógicas de subordinación y dominación, ¿no? Que lamentablemente son las más fáciles de aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque además en lo cotidiano están todas las instancias estatales y todas las instancias sociales que nos plantean y que nos hacen internalizar estas formas de poder, ¿no? Que probablemente son las que imposibilitan que podamos pensar y podamos generar otras alternativas de poder, ¿no? Pero de pronto, como vemos, existen personas que están reflexionando sobre estas situaciones y que están generando alternativas, ¿no? Y creo que ese es el principal desafío de estas mesas de discusión y de estos diálogos, ¿no? Es importante reflexionar que más allá de la representación identitaria, incluso vinculado al tema de los pueblos indígenas, ¿no? Que hemos podido ver que la representación de esta masculinidad hegemónica se ha instalado, al igual que se han instalado otras formas de dominación como el capitalismo, ¿no? En general, los hombres de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades, ¿no? Han generado una sola línea de masculinidades, ¿no? Que probablemente tienen algunas características, pero que de todas maneras, bajo este concepto de esta feminista ecuatoriana, que es el entronque patriarcal, ¿no? Han mantenido lugares de privilegios para los hombres en todos los espacios sociales, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha limitado la posibilidad de que las mujeres puedan participar en los diferentes escenarios sociales con alguna posibilidad de equidad y de igualdad, ¿no? ¿Qué hemos podido ver también en estos espacios comunitarios, ¿no? Hemos podido ver que estos procesos de ejercicio del poder a través de la violencia, ¿no? Los hombres nos ven generalmente como mecanismos incluso pedagógicos, ¿eh? Es lo que decía, no sé, hace un momento uno de los expositores, ¿no ve? Si tú no haces lo que tienes que hacer, entonces ahí está o tu pareja o la comunidad o la sociedad para hacerte recuerdo de que tienes que tener una forma de actuación y que esa actuación tiene que ser así, porque si no serás reprimido, serás violentado, ¿no? Y eso también, pero esa práctica de violencia es mucho más genocida, podría decirse, ¿no? Y mucho más dura con las mujeres.
sobre todo con las mujeres que rompen estos cuadros, ¿no? Y sobre todo cuando las mujeres aprovechan estos espacios de ampliación, de participación y estos espacios de emancipación, ¿no? Y que muchas veces se convierten en una posibilidad de sufrir violencia. ¿Qué más hemos podido visibilizar en este trabajo y en esta mirada que le hemos ido a dar a estas comunidades, bajo la lógica también muy parecida de estos diálogos, ¿no? Porque nos hemos ido a sentar con los hombres en sus espacios, e incluso con Henry, una de esas tardes hemos ido a trabajar en el Chaco, ¿no? Entonces nosotros nos moríamos de calor y los compañeros estaban ahí, ¿no? Pero era bien interesante ver en ese espacio del trabajo cómo los hombres competimos, ¿no? A no mostrar nuestras debilidades permanentemente, ¿no? Y a mostrar cómo somos, quién es el más hombre, ¿ve? Y que salen bajo esta lógica del hábitus, ¿no? ¿Ve? Como esas estructuras estructurantes que no solamente son aparatos estatales, ¿no? Sino que son también subjetividades, ¿ve? Esas construcciones subjetivas que hacen que nos expresemos y que actuemos de una determinada manera en todos estos espacios, ¿no? Entonces, hemos ido viendo cómo en cada uno de estos pueblos, por ejemplo, esta matriz hegemónica de un sujeto dominante masculino se va replicando de manera permanente, ¿no? Y cómo, además, estas identidades han sido apalancadas por estos sujetos míticos, ¿no ve? Estos guerreros antiguos, ¿no ve? Que además les dan la validación de que ellos tienen que ser así, o de que los hombres tenemos que ser así, ¿no? Porque también nosotros generamos estos mitos, ¿no ve? Que además están permanentemente presentes en la publicidad, en las películas, en la televisión, ¿no ve? Y que para ellos también generan estos significantes, ¿no? Es bien importante, porque en algún momento habíamos pensado no ver este momento histórico, ¿no? De estos pueblos, pero claro, en lo cotidiano está presente, ¿no? Estas identidades históricas, ¿no? Del más allá, que hacen, ¿no? Estas representaciones, además que las hacen lógicas, que las hacen naturales, ¿no? ¿Qué más hemos podido encontrar en estos espacios cuando hemos ido a dialogar con los hombres, ¿no? Que existen también posibilidades de emancipación, existen estas posibilidades libertarias, ¿no? Porque hay también en estos espacios hombres que sufren esta carga, ¿no? Esta carga que además hace que seas inelegible, ¿no? Para diferentes espacios, para diferentes participaciones en los diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando en las comunidades no demuestras ser un buen proveedor, entonces hay una sanción no solamente de la comunidad, ¿no? Sino de tus pares y también de las mujeres, ¿no? Hay sujetos indígenas, por ejemplo, que cuando no han podido demostrar su capacidad de ser proveedores, se convierten por parte de las mujeres en sujetos inelegibles para ser pareja, por ejemplo. Cuando no han demostrado su capacidad de tener hijos, por ejemplo, se convierten en sujetos inelegibles para ser pares de los otros hombres. O cuando no ejercitan su sexualidad de manera compulsiva, ¿no? También demuestran que son más débiles que los otros hombres, ¿no? Por eso es, por ejemplo, que en el espacio chiquitano, por ejemplo, se dice que hay que tener 12 hijos como los 12 apóstoles, ¿no? Que está mezclado con lógicas modernas de la religión, pero también con lógicas identitarias, también culturales, ¿no? Y que hacen a reforzar estos modelos hegemónicos de masculinidades en cierta manera violentas, ¿no? Lo que hacemos desde nuestra humilde experiencia en los últimos años de trabajo. Nosotras trabajamos particularmente con lo que son violencias y violencia sexual. Entonces, yo quisiera hacer referencia a la concreción del poder en el cuerpo de las mujeres, que para nosotras es el espacio, es el lugar donde más patente vemos el ejercicio del poder.
los mecanismos de poder que se despliegan sobre las mujeres son diferentes y se ejercen también de manera distinta, dependiendo de dónde se los ejerce, quién los ejerce, sobre quién se los ejerce, a nombre de qué tipo de institucionalidad se los ejerce. Puede ser estatal, familiar, comunal, en qué contexto cultural, social, económico e histórico se impone este poder. Y de ahí es que la violencia, sobre todo la violencia sexual a las mujeres, a las niñas, es un crimen con presencia universal y se define en términos de relaciones de poder, básicamente. ¿Cuáles son algunos de los sustentos patriarcales, coloniales, capitalistas, socialistas y de todo tipo que sustentan esta relación de poder? El cuerpo de las mujeres, incluyendo el de las niñas, es un objeto destinado a producir satisfacción masculina y no siempre sexual. El cuerpo de las mujeres en su calidad de objeto pertenece a los hombres como una especie de propiedad colectiva. Por tanto, es común que en los hogares, las calles, los buses o los sitios públicos, los hombres se sientan con derecho a tocar a cualquier mujer, adolescente o niña, incluso a abusar de ella o violarla. La virginidad es un valor agregado al objeto cuerpo femenino, por lo cual el hombre propietario del mismo tiene derecho de estrenar ese cuerpo, independientemente de si es el padre, padrastro, algún familiar o cliente. Los niños y niñas, como también las mujeres, son seres inferiores a los hombres. Por lo mismo, un hombre puede buscar a un niño, niña o adolescente para satisfacer su deseo, no sexual, sino de poder frente a alguien considerado débil o inferior. Estas ideas, estas aproximaciones, nosotros las sacamos a partir de un estudio que hemos hecho de consumo, violencia sexual comercial, consumo del cuerpo de niñas y adolescentes desde la perspectiva de los hombres. Y no quería dejar de compartirlo cuando hablamos de poder. Más allá de todas las propuestas positivas que hemos estado escuchando, ¿no? Ahora, el poder frente a las mujeres, decimos, atraviesa principalmente el cuerpo de las mujeres. Y nosotras, las mujeres, desde el movimiento feminista, hemos ido trabajando desde los distintos momentos históricos llamadas olas feministas, particularmente en lo que son los derechos políticos de las mujeres. Así nace el movimiento feminista, relegando esto otro, sobre todo el tema del cuerpo. Vemos de que se ha tocado poco o casi nada, o se ha supeditado a la propuesta de ganar el espacio público y el poder político. Así lo hemos visto. Me gustaba mucho la discusión que se ha dado sobre si es un avance o no la ley de cuotas, después la paridad y alternancia, y es que nos jugamos a lo simbólico, nos hemos jugado a lo simbólico, pero no llegamos a lo real, que es la participación efectiva y la circulación del poder como capacidad de decisión. Otro de los puntos semejantes en las diferentes corrientes y momentos feministas a través de la historia, sobre todo al comienzo, es el sustento en la experiencia de opresión sexista de las mujeres, que busca hacer de su realidad personal una realidad política. Esta tendencia hizo que la lucha del movimiento feminista se centrara en ciertas situaciones de algunas mujeres que fueron generalizadas al conjunto de mujeres. Pero ahí tuvimos un obstáculo, que ha sido la incapacidad de visibilizar una matriz de dominación,
en la que las mismas mujeres se ubicaban por un largo tiempo y se ha entrampado. El movimiento feminista nos hemos entrampado en algún momento, en el momento en el que pensamos que las mujeres podían hablar por todas las mujeres que tenían capacidad, como hoy lo tengo yo, casualmente, de poder dirigirme a un grupo. En nuestra práctica hemos ido confirmando, constatando de que la verdadera propuesta política del feminismo es leer la realidad en clave de dominación. Una dominación que surge del poder. Un poder congelado. Me gustó mucho. ¿Cuándo se congela el poder? Cuando tengo privilegios que no quiero ceder. Para mí es una de las respuestas. ¿Cuándo se congela el poder? Cuando he vaciado al otro, como decía Rafael Bautista. Cuando estoy ubicado en una situación que no la quiero dejar. Una de las principales diferencias entre las distintas corrientes feministas fue la de mirar la realidad de opresión de las mujeres que podían manifestarla, que al hacerlo les trajo consecuencias, pero también demostró que podían hacerlo y que existían otras que ni siquiera eso podían hacer. Evidenciando más bien que la realidad de las mujeres es una realidad política y que los problemas de las mujeres no son personales, como ya lo habían dicho antes. Por lo que es necesario establecer soluciones comunes, pero diferenciadas, ya que no solamente el género es una condición de desigualdad y diferencia que crea desventajas, sino otros órdenes que se gestan y sustentan dentro de los sistemas patriarcales, coloniales, capitalistas, como la etnia, la clase social, las orientaciones sexuales, entre otras. El descubrir que las desigualdades de los géneros no se da de manera aislada, sino que se encuentra inserta en una matriz de dominación y se materializa en un sinnúmero de relaciones de sometimiento expresadas en las formas más conocidas de un amo frente a un esclavo, o las que vivimos actualmente y de las que yo puedo hablar desde mi experiencia como migrante, como supeditada a un jefe o una jefa, como ser de una procedencia y no de otra, o de los hombres frente a las mujeres, o de los adultos frente a la niñez. Esta matriz de dominación que crea relaciones desiguales a partir del poder que se ejerce, nos ubica tanto en un lugar como en otro. La opresión sexual es una de esas formas, pero no es la única. Y vamos descubriendo que entre las mujeres no solo es eso lo que nos une, sino también nos unen los otros espacios de discriminación, de opresión. La opresión económica, la opresión ideológica, religiosa, de procedencia, y hay muchas que se sustentan en estos órdenes actuales, en estos sistemas. Y esto nos abre a entender de que así como hay otras mujeres que comparten con nosotros no solo la opresión por el sexo, sino otro tipo de opresiones, también hay hombres con los cuales nos encontramos en los diferentes tipos de opresión. Es por eso que otro punto fundamental que vamos aprendiendo es el trabajo con los hombres, el considerado otro antagónico de las mujeres. Si bien es una realidad en su sentido más amplio que los hombres son los que detentan el poder
y los privilegios en desmedro de las mujeres, y que muchas de las veces no están dispuestos a ceder estas ventajas, son personas no lejanas, sino cercanas a la vida de las mujeres. Y hemos ido aprendiendo que en vez de enfrentarlos desde la oposición, necesitamos conocerlos, conocer su posición en esa matriz de dominación y los costos de este modelo, donde detentar el poder requiere de condiciones cada vez más deshumanizantes, por lo cual los hombres deben pagar a veces muy caro y hacen pagar muy caro también a las otras. Gracias. ¿Por qué los hombres se comienzan a hacer desde hace 20 años? La pregunta de, bueno, ¿qué hacemos los hombres? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué apoyo necesitamos? Y un poco esta de preguntarse los hombres, bueno, un poco, ¿qué hago yo? Aquí estoy medio desubicado, desorientado, y empiezan a surgir respuestas a los hombres, ¿ya? Que son respuestas cada vez más maduras, de organizaciones que van dando apoyo en distintos espacios a hombres en su relación más directa, más personal, en la violencia, en la sexualidad, en la paternidad. La pregunta es ¿por qué sucede eso? ¿Ya? O al menos alguna hipótesis a partir de lo que yo he podido buscar. Si nosotros nos situáramos en lo que ya era, digamos, la república en nuestros países, los años 50, el año 60, ya en el año 50-60 existía la Convención de Derechos Humanos, había cierta estabilidad democrática, entre comillas, hay una democracia particular, había elecciones, estaba relativamente estable, había una agenda de las mujeres que había dejado ya el sufragismo porque ya habían conseguido las mujeres ser consideradas ciudadanas en nuestros países, y empezaba una agenda fundamentalmente orientada a la igualdad y a la demanda en el ámbito de la sexualidad, la época de la quema de sostenes, mientras empezaban la gran tensión y conflicto de político que se estaba dando en ese momento, pero ya empezaba una nueva agenda que tenía que ver directamente con sus cuerpos, habiendo obtenido, como se llama, avance importante en lo político. El tipo de organización del trabajo que operaba, que era fundamental, era lo que conocíamos del capitalismo industrial. El capitalismo industrial había ya establecido y homogenizado un tipo de familia, la familia nuclear, donde había hombre, por supuesto, padre, madre, padre proveedor, madre dedicada a las actividades del hogar, y a la crianza, y eso con una serie de reglamentaciones, estipulaciones que daban mejores condiciones de trabajo a los hombres que contrayeran matrimonio y ejercieran este tipo de actividad, y a la vez que las mujeres ejercieran lo suyo. Y este tipo de familia nuclear, que había sido muy extraña hasta el fines del siglo XIX, ya comenzó a ser la familia, no, si no típica, al menos el referente familia al cual había que construir y al cual apuntaban las políticas públicas. Ese tipo de familia generaba un tipo de relación que es la que hemos conocido, que es la que empieza a entrar en crisis, o entró en crisis, digamos. La división entre lo público y lo privado, no me voy a meter en eso, la división sexual del trabajo, por supuesto los hombres en el trabajo, en el sindicato, el trabajo productivo, en el sindicato, en la política, en el club tanto para ir a beber, para jugar naipes, como para el club deportivo, y las mujeres fundamentalmente en la casa criando y ocasionalmente saliendo y trabajando también en cierta medida. Ese era un poco el tipo de orden, digamos, por establecer un orden, ¿ya? Que generaba lo que podríamos decir, no sé, parafraseando un poco a Carlos, un cierto estado de dominación, ¿no es cierto? O lo que diría X, una cierta matriz de dominación. Pero eso estaba funcionando y funcionaba relativamente bien. Pero junto con eso hay un proceso creciente de estancamiento económico. Los países, las tasas de crecimiento eran muy bajas, de 2, de 3% había empezado cesantía, los procesos productivos no eran suficientes, y las organizaciones sindicales eran crecientes, había partidos políticos de clase media, obreros, sindicales, obreras que estaban ya con agenda muy fuerte,
y empieza a generarse un nivel de tensión fuerte en nuestros países, en todos nuestros países, ¿ya? Un poco por la apropiación del excedente. O sea, ¿quién en el fondo se quedaba con la riqueza que se estaba creando? ¿Ya? Ese era un espacio en el cual el Estado era un Estado básicamente conciliador, o sea, conciliaba entre familia y trabajo, y mediaba, digamos, con empresarios y con trabajadores para no generar graves conflictos, y ahí es ya todo lo que la política de sustitución de importación, etc., se genera un espacio de industria, de desarrollo más fuerte. Pero eso no fue suficiente. Y la crisis termina en un momento, y ya lo conocemos todos, ¿no es cierto?, en golpes de Estado en algunos casos, fundamentalmente golpes de Estado naceristas. Nasser era un coronel que dio un golpe de Estado en Egipto, que era básicamente generar un Estado fuertemente estatista en sociedades que eran muy desarticuladas y con relaciones imperiales muy débiles. Y empieza Egipto, Irak y Siria, curiosamente, ¿no es cierto? Pero eso se empezó a repetir acá en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Teníamos aquí a Torres, ¿no es cierto?, al general, no era Bermúdez, el anterior a Bermúdez en Perú, ¿no es cierto?, y al otro general, estamos hablando ya de los 60. Paralelamente a eso, aparece otro tipo de golpe de Estado, el golpe de Estado, y voy a entrar esto ¿por qué? Porque eso es muy importante para entender qué pasa con los hombres, por lo que yo creo. El golpe de Estado de Brasil ya no era un golpe de Estado como estos otros nacionalistas, no, el golpe de Estado de Brasil era un golpe que definía la guerra interna. Y la guerra interna significaba enemigos, y por lo tanto, y esta era una guerra interna particular. No había frente y vanguardia, ¿ya? Como son las guerras, ¿no es cierto? Hay una parte que están los que van a la vanguardia y los que están en la retaguardia. La guerra se hace en los que van a la vanguardia, ahí está el campo de batalla. La retaguardia es la que abastece eso. Esta fue una guerra que no reconoció vanguardia ni retaguardia, que era lo que habían aprendido los franceses ¿cómo se llama?, en Argelia, y estaban aprendiendo en ese momento los americanos en Vietnam. Estamos en el mismo periodo. ¿Qué significaba eso? En términos de vanguardia y retaguardia. ¿Quién era la vanguardia? Eran aquellos que estaban promoviendo, desde los sindicatos, desde los partidos, etcétera, generar condiciones de mayor apropiación del excedente, o sea, que el Estado fuera más en apoyo, por tanto, nacionalizaciones de Estado, etcétera. Y ahí empiezan a aparecer lo que había sido, bueno, los gobiernos de ese tipo. Pero también significaba atacar a las vanguardias. ¿Quiénes eran las vanguardias, como se llama, de esos trabajadores, esos dirigentes, etcétera? Las mujeres, pues, los hijos, los que podían sostener que ellos estuvieran. Esta guerra interna generó una cuestión muy fuerte, porque los políticos, los dirigentes sindicales, los dirigentes estudiantiles eran fundamentalmente hombres. Ahí están los muertos, los desaparecidos, también mujeres, por supuesto, ¿ya? Pero las mujeres en una proporción importante eran aquellas que o eran las esposas, las hijas, las amantes, las secretarias de estos hombres. Y eso crea una fuerte primer golpe, ¿ya?, en el sentido de la masculinidad, estos hombres, ¿no es cierto?, que tenían esta matriz de poder, dueños de la situación, políticos destacados, no destacados, jefes de su hogar, del partido de fútbol, del sindicato, etcétera, ¿ya?, empiezan a desaparecer. Y en ese momento comienza a establecer, y estamos hablando de los 90, ¿no?, cuando los hombres comienzan a preguntarse, ¿y qué pasa con nosotros? Ya, esto no funciona, estamos cesantes, ¿no es cierto? Llorar de... Ya, bueno, todos conocemos estas historias nuevas, digamos, muy fuertes si yo estoy arriba, muy débil si estoy abajo. Por supuesto, precarios todos, en condición precaria, y eso es nuevo. El orden antes, la matriz antes era una matriz estable. Mi hijo iba a ser, si yo era ferroviario, mi hijo iba a ser ferroviario. Si yo era trabajador minero, cuando yo jubilara, mi hijo iba a ser trabajador minero. Si yo era maestro, mi hija o mi hijo iba a ser maestro. O sea, eso estaba contado. Cuando yo entré a la universidad, yo sabía que iba a jubilar en la universidad. Mi generación terminó la universidad, empezamos a trabajar ahí, íbamos a jubilar. A los 2 o 3 años se acabó la carrera universitaria, ¿ya? Eso era así. El que tenía el hijo bancario, trabajaba en un banco, su hijo iba a trabajar en el banco. Eso era... Bueno, todo esto se desarmó, ¿ya? Y al desarmarse, empezó a plantearse lo que estamos viendo. ¿Y a qué afectó esto? ¿En qué punto afectó esto especialmente? Afectó en la vida familiar, en el trabajo remunerado y reproductivo. En la vida familiar, ¿por qué? Bueno, porque ya este proveedor no era tal proveedor. Este jefe de hogar ya perdía bastante de sus calidades para ser jefe de hogar, era cuestionado. Y crecientemente, estos hombres que vivían en pareja, que vivían con hijos, etcétera, comenzaron y están comenzando a dejar
o son echados de sus propios hogares o de los hogares que constituyen en algún momento. Por supuesto, los cambios y los comportamientos que empiezan a enfrentarse los hombres frente al propio cuerpo, empiezan a aparecer cuerpos distintos, con la epidemia del VIH, ya son cuerpos que no son la heterosexualidad, ¿ya? Y son cuerpos heterosexuales que son de personas reconocidas, trabajadores, intelectuales, profesionales, lo que empezamos a ver a partir de los años 90, ¿no es cierto? Particularmente cuando el VIH se transforma ya en una enfermedad crónica más que en una enfermedad mortal. Estos cuerpos distintos empiezan a aparecer personas transgénero. También pone en cuestión esto de que la heterosexualidad es la norma, ¿ya? Y empiezan, ¿no es cierto? Ya no son enfermedades mentales como se llama la homosexualidad, etc. Y entonces aquí tenemos todos estos cambios que van paralelos a eso. Y la institucionalidad que había sostenido este orden de esta primera matriz de los años 50, 60, que era la que sigue y seguía sobreviviendo, empieza a entrar profundamente en crisis. Entonces, ¿a qué se enfrentan los hombres? ¿A qué nos enfrentamos los hombres? ¿Ya? A profundos procesos subjetivos que yo creo que han quedado muy bien expresados por alguna de las presentaciones y bueno, por lo que estuvimos antes en Cochabamba y en Santa Cruz. O sea, en el fondo es cómo yo me confronto con mi propia identidad de hombre y mi relación con mis hijos, mujeres, etc. ¿Ya? Profundos problemas, transformaciones y en el fondo dilemas en el orden familiar y del trabajo. Si yo quiero tener una familia estable, quiero permanecer, fundamentalmente me obliga a estar en la organización del trabajo estable. No me voy a meter en eso, pero si yo quiero tener una relación cercana con mis hijos, con mi mujer, no puedo estar trabajando en una organización globalizada, porque la organización globalizada me exige horarios de a lo menos 8 o 10 horas, pero si soy ejecutivo me exige que esté atento las 24 horas del día. Si tengo negociaciones con Australia, con China, con Japón, no puedo salirme de eso. Por lo tanto, esos hombres que pueden mantener un orden a partir de un contrato de trabajo que es más estable, tienen un nivel de precariedad porque no pueden seguir continuidad, pero a la vez tienen un nivel de exigencia muy grande. Y si nosotros siguiéramos la línea para abajo, que lo hicimos en las unidades anteriores, la cosa es semejante. Eso lleva a que los hombres que quieren ser padres, cercanos, cariñosos, etcétera, lúdicos, ¿ya? Necesariamente tienen que salir de ese mercado de trabajo. ¿Quiénes son esos hombres? Bueno, los artistas, los consultores, los profesores universitarios, las profesoras universitarias, algunos que crean pequeños comercios, pequeños... Esos son los que permiten esta relación. Pero eso no hace la riqueza del país. ¿Ya? Eso no hace lo principal. ¿Ya? Bueno, en el orden familiar esa cuestión empieza. En el orden de los cuerpos, por lo también, ya entonces, ¿qué es esto de la heterosexualidad? Ya, en el fondo empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, los pansexuales. O sea, comienza a haber estoy diciendo algo porque fue parte de la conversación que teníamos durante estos viajes, ¿ya? O sea, comienza a cuestionarse la propia sexualidad. Recién se comienza a hablar de la sexualidad, ¿ya? El temor que produce el deseo, ¿no es cierto?, el descontrol, entre comillas, que produce, ¿cómo se llama?, la pasión sexual, ¿ya? Eso empieza de alguna manera recién a hablarse. Este conjunto de preguntas son las que hoy día se plantean. Y poco para terminar y redondear. La matriz, o el estado de dominación, o el pacto de género, como llaman otros, o yo he llamado, entró en crisis. No es ese. ¿Cómo se construye el próximo? Entonces cuando dicen, hay más violencia, por supuesto, si no hay límite para aquellas organizaciones en el afán de lucro y pueden contaminar La Paz, por ejemplo, si hubiera una explotación minera aquí al lado, como pasó en Cajamarca. Cajamarca en Perú, ¿no es cierto?, una ciudad preciosa, hay una explotación minera de cobre y oro, qué sé yo, a 50 kilómetros en el mismo valle. Las localidades, los grupos se levantaron y no han permitido que eso se lleve adelante, pero podrían haberlo hecho. En Chile, en una minera, en el valle el cajón de Tarapacá, quiere hacer una explotación de lo mismo, pero eso significa contaminar el río Tarapacá. El río Tarapacá es el único que abastece de verduras a toda la región de Iquique, digamos. También está parado, pero está parado porque empiezan las organizaciones sociales, un poco lo que planteaba Carlos, como se llama, con Jimena antes. O sea, en este momento nos encontramos situados en ese punto. Y para cerrar, hay agenda de los hombres, hay agenda de género de los hombres, ¿ya? Hay agenda de las mujeres de los hombres. Y esta parte son agendas como las podemos compartir. Cuando se hace estas definiciones de que los hombres son...
Así como las mujeres son heterogéneas, los hombres son heterogéneos. Y aquí el problema del poder sí que pasa a ser una cuestión central en qué lugar se sitúan los hombres. La mayoría de los hombres pueden ser muertos, pueden ser violentados, pueden ser violados, pueden ser echados de su trabajo igual que las mujeres. ¿Ya? Por supuesto, las mujeres tienen una cantidad de otras precariedades, por llamarlas, o condiciones que son de las cuales pueden ser violentadas, pero una proporción importante de los hombres no está en esa condición. ¿Cuál es el punto de los hombres en la agenda de género? Es el trabajo. Son las nuevas condiciones que permitan una vida distinta. Y cuando uno trata de asociar género con trabajo, se encuentra con que está hablando nuevamente de clase social. ¿Ya? Y esa es una cuestión que en la agenda de los hombres, la lucha sindical, la lucha por cambiar las condiciones de trabajo de manera de tener una vida familiar, una vida plena, y todo lo que hemos hablado, ¿ya? Eso requiere básicamente volver a revisar qué significa el conflicto de clase. ¿Ya? Y hoy día el gran problema es, en el fondo, el problema del capitalismo. ¿Qué pasa con la producción capitalista que genera crecientemente condiciones de inequidad, pero crecientemente crea una desarticulación